Arcos de movilidad. Es importante recordar que de acuerdo a la división de la columna, tendremos que la columna cervical será la que tendrá mayor movilidad, y en ella encontraremos movimientos de flexión, de extensión, de inclinación lateral izquierda, inclinación lateral derecha, rotación lateral derecha y rotación lateral izquierda. En la columna dorsal o torácica encontraremos que los arcos de movimiento serán sumamente limitados, esto debido a la presencia de la parrilla costal. Y finalmente tendremos a la columna lumbar, que esta será la segunda porción con mayor movilidad, en la cual encontraremos movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Prueba de distancia dedo-suelo. Esta prueba nos permitirá realizar la valoración de la movilidad de la columna en su conjunto con la flexión. Procedimiento. Esta prueba se puede realizar en bipedestación o en sedestación. La posición del explorador será frente al paciente, en donde se le pedirá que con las rodillas extendidas realice la flexión de la columna llevando los dedos hacia el suelo. Posteriormente, se mide la distancia entre la punta de los dedos y el suelo, o se describe hasta qué altura llegan los dedos, por ejemplo, hasta la rodilla o hasta la parte media de la tibia. Si se encuentra un gran aumento de la distancia entre la punta de los dedos y el suelo, se debe analizar la movilidad de la columna lumbar o el acortamiento de la musculatura isquiocrural. Prueba de Spurling. Esta prueba nos permitirá realizar la valoración del dolor en la articulación facetaria y la irritación de las raíces nerviosas. Los pacientes deben ser avisados antes de cada paso de la exploración y no se debe realizar la prueba en pacientes con fractura vertebral, luxaciones o inestabilidad de la columna cervical. Procedimiento. La posición del paciente será en sedestación y la del explorador será en bipedestación detrás del paciente. Entonces, le pediremos al paciente que incline y rote la cabeza lateralmente en dirección al lado no afectado. El explorador coloca la mano encima de la cabeza del paciente al mismo tiempo que con la otra mano golpea con suavidad sobre la mano que se apoya en la cabeza del paciente. Cuando el paciente tolera este primer paso de la exploración, se repite la prueba extendiendo la columna cervical. Posteriormente, se repite el procedimiento del lado contrario. Esta prueba se considera positiva cuando aparece dolor irradiado en el brazo del paciente desde la columna cervical, lo cual indica una compresión de las raíces nerviosas o una irritación de las carillas articulares. Y se considera que la prueba es negativa cuando no se produce dolor cervical ni dolor irradiado al hombro o al brazo. Signo de Adam. Este signo nos permitirá evaluar si el paciente presenta una escoliosis funcional o estructural. Procedimiento. El paciente y el explorador se colocarán en bipedestación. Sin embargo, el explorador deberá colocarse posterior al paciente, y entonces se le pedirá que realice una flexión de la columna. Se observará si la escoliosis se corrige o se reduce. En caso de que ésta permanezca, el explorador se colocará por delante del paciente y se le pedirá que eleve los brazos. Con los brazos extendidos, se observará si la curva se reduce o se corrige. Si es así, estaremos hablando de una escoliosis funcional, pero si la deformidad escoliótica persiste,
con una aparición de un abombamiento en el tórax o en la zona lumbar, entonces estaremos hablando de una escoliosis estructural. Prueba de Patrick, de Faber o de los 4 signos. Esta prueba nos permitirá realizar la valoración del estado de la musculatura aductora, de la articulación sacroiliaca y coxofemoral. Procedimiento. Le pediremos al paciente que se coloque en decúbito supino y el explorador se colocará en bipedestación lateralmente al paciente a la altura del muslo. Posteriormente, el explorador flexionará la rodilla llevando el malleolo externo de esta pierna por encima de la rótula de la pierna extendida. A continuación, la mano del explorador se coloca en la pelvis distal y la otra en la cara interna de la rodilla flexionada. Y en esta posición se ejercerá presión en dirección a la camilla. Posteriormente, se valorará midiendo la distancia que hay de la rodilla a la camilla, esto en ambos semicuerpos. Normalmente, la rodilla que se encuentra colocada en esta posición casi alcanza la camilla. Por tanto, cuando aparece una diferencia de la movilidad entre los dos lados con una limitación del dolor en lo que es la hiperaducción, sobre todo en pacientes que no tienen alteraciones de la cadera ni en los músculos aductores, se deberá sospechar de un trastorno funcional en la articulación sacroiliaca ipsilateral. Signo de la SEC o de elevación de la pierna extendida. Este signo nos va a permitir realizar la demostración de una irritación en las raíces nerviosas lumbares. Procedimiento. Le pediremos al paciente que se coloque en decúbito supino. El explorador en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior va a elevar lentamente la pierna del paciente con la rodilla extendida. Esto hasta el punto en el que el paciente refiera dolor. La aparición del dolor en la cadera y en la rodilla indica una irritación nerviosa. Sin embargo, se considera que el signo únicamente va a ser positivo cuando se transmita el dolor hacia la pierna siguiendo el territorio de inervación del nervio ciático. Asimismo, se debe realizar una valoración del grado de elevación que alcanza la pierna para estimar la gravedad de la irritación de las raíces nerviosas, ya que un LASIK verdadero va a ser de 60 grados o menos. Signo de Bonnet o del piriforme. Este signo nos permitirá realizar la valoración del estado del nervio ciático. Esto tras la prueba de LASIK. Procedimiento. Le pediremos al paciente que se coloque en posición de decúbito supino y el explorador en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior coloca una mano en el talón y la otra en la rodilla y lleva a la extremidad inferior a flexión de cadera y de rodilla. Y en esta misma posición realiza abducción y rotación interna de la pierna. Si el dolor que aparecía en el signo de la SEC se manifiesta, indica que el músculo piriforme comprime el nervio ciático, lo que da lugar a una ciatalgia. Signo de Bragard. Este signo nos va a permitir realizar la valoración de un síndrome de compresión radicular. Procedimiento. Le pediremos al paciente que se coloque en decúbito supino. Entonces, el explorador sujetará con una mano el talón y con la otra tomará la rodilla desde ventral. En esta posición, eleva lentamente la pierna con la rodilla extendida. Cuando aparece un dolor de tipo LASIK, se deja caer la pierna hasta que no se perciba dolor, y en esa posición se realiza una flexión dorsal enérgica del pie, que va a volver a desencadenar un dolor ciático. Si el signo de Bragard se considera positivo, se debe sospechar de una compresión radicular localizada entre L4 y L5. Signo de LASIK invertido o prueba del estrés femoral. Esta prueba nos va a permitir realizar la valoración de una irritación de las raíces nerviosas. El paciente en decúbito prono y el explorador en bipedestación a la altura de la extremidad inferior va a flexionar la rodilla de la pierna
a evaluar. A continuación, va a colocar las manos, una a la altura del tobillo y la otra en la parte anteroinferior del muslo, llevando a hiperextensión la cadera. Esta posición provoca una tracción sobre el nervio femoral y la aparición de un dolor radicular, ya sea unilateral o bilateral, a nivel de la cara anterior del muslo. Esto se considera indicativo de una irritación de las raíces nerviosas del segmento L3, L4. Prueba de la marcha sobre talones y puntillas. Esta prueba va a permitir realizar la valoración de las lesiones en las raíces nerviosas de la columna lumbar. Procedimiento. Se le pide al paciente que se apoye primero sobre los talones y luego lo haga sobre los dedos. Y en esta posición, realice unos pasos si le es posible. La incapacidad o dificultad para permanecer apoyado sobre los dedos o caminar de puntillas indica una lesión a la raíz de S1, mientras que la incapacidad para apoyarse o caminar sobre los talones indica una lesión a nivel de L4, L5.